Un hidrocarburo es una molécula química compuesta de 3 carbonos y 8 hidrógenos, lo cual significa que es una molécula orgánica. Y hay veces que se presenta como gas, líquido y gaseoso. El petróleo crudo y el gas natural son tipos de hidrocarburo. Los hidrocarburos alifáticos incluyen alcanos, que son hidrocarburos que contienen enlaces simples, es decir, carbono-carbono. Los alquenos contienen enlaces dobles de carbono-carbono. Y por último, los alquinos contienen un enlace triple. En los hidrocarburos aromáticos, los alcanos están compuestos por carbono e hidrógeno y contienen enlaces simples de carbono-carbono y cumplen la fórmula general de CnH2n+2, donde n es el número de carbonos en la molécula, y dentro de estos hidrocarburos aromáticos alcanos existen los denominados alcanos de cadena lineal, que es en los cuales el carbono se enlaza de manera continua. En el avance número 2 vamos a observar que los petróleos crudos están compuestos de diferentes hidrocarburos acompañados de algunos metales como el níquel, el vanadio, el cobre, el fierro y las parafinas. Los metales se encuentran formando parte de otros compuestos orgánicos que contienen azufre, nitrógeno y oxígeno. Los principales hidrocarburos presentes en el petróleo crudo son parafinas, que son hidrocarburos saturados con cadenas lineales, las cicloparafinas, que son igual estructuras saturadas pero en forma de anillo, y los aromáticos, que son hidrocarburos no saturados sustituidos por uno o más anillos de benceno. Después, la industria petrolera diferencia entre los compuestos parafínicos, que tienen poco azufre y da buenos aceites, pero gasolina de muy bajo octanaje, los nafténicos, que con alto contenido de azufre dan un rendimiento muy bajo, sin embargo cuentan con un muy alto octanaje, y los crudos intermedios, que tienen propiedades cercanas a la parafínica, pero tienen un alto contenido de azufre. Después, los productos refinados se separan del crudo por medio de destilación y se diferencian entre gas licuado, gasolinas, querosena, petróleo diésel y petróleos combustibles. Luego, los peligros para las aguas y para la ecología del planeta es que el petróleo, al ser derramado en un cuerpo acuoso, tiende a extenderse en una capa delgada y aceitosa de características impermeables, lo cual evita que el agua pueda continuar con su ciclo natural de evaporación, y esto lo que hace es que la retiene ahí y podría causar que se vuelva agua estancada, además de que disminuye la tensión superficial y destruye el plancton y los organismos flotantes al afectar su flotabilidad. Esto, como consecuencia, provoca que muchas especies acuáticas que viven de comer plancton y derivados no puedan realizar esta actividad y se vean también afectadas. Des el problema mayor es cuando cuando la capa delgada se extiende a través de un cuerpo de agua, ya que puede afectar zonas sumamente amplias con una cantidad de volumen mínima. Las fuerzas intermoleculares son referentes a la interacción entre moléculas. Mantienen unidas las mismas de las sustancias covalentes, permitiendo que aparezcan en estado sólido o líquido. Explicando un poco de lo que es la interacción molecular entre las sustancias involucradas del derrame del petróleo y el agua, vamos a analizar cómo éstas interactúan con el afectado, siendo el agua, y cómo el disolvente polar que es, al tener una interacción con las sustancias de hidrocarburo, por ejemplo la parafina, que es una sustancia que es un soluto no polar, la energía necesaria para separar las moléculas apolares es mínima, puesto que las interacciones que actúan en este tipo son débiles fuerzas de London. Por el contrario, las interacciones que mantienen unidas las moléculas del agua son mucho más fuertes, porque estas moléculas son mantenidas por enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno. Por lo tanto, significa que prácticamente la interacción entre estas dos es nula y por lo tanto el soluto no se disuelve. La red de puentes de hidrógeno de las moléculas de agua excluyen a las moléculas de parafina. ¿Qué significa esto? Que la sustancia, como la parafina, que está dentro del petróleo, se mantiene separado del agua, creando así una capa sobre la misma que no se une, nunca se une, es separada, mientras que el intercambio de volumen de los hidrocarburos es
desplazado sobre el área del océano es increíblemente alto, lo cual significa que probablemente 1 litro de parafina de la sustancia del petróleo afecte más de miles y millones de áreas cuadradas en el océano. Esta es nuestra solución para el reto del derrame de petróleo en Cadereyta, Jiménez. Bueno, la solución que nosotros proponemos se lleva a cabo en 2 etapas, que es la purificación de la tierra y la purificación del agua. La purificación de la tierra será llevada a cabo primero para que después de tiempo con la lluvia o con un derrame de la tierra, pues no se vuelva a contaminar el agua de cualquier hidrocarburo que pues se haya quedado en las tierras que bordan el río. Esta purificación será llevada a cabo en 2 etapas. La primera será con el uso de maquinaria pesada. Esto será llevado a cabo para extraer cualquier acumulación de hidrocarburos suficientemente grande que pueda ser justificado el uso de maquinaria pesada. Después de que la maquinaria pesada logre limpiar la mayoría de la tierra, llegamos a una limpieza más detallada que será llevada a cabo con agua normal. Cualquier parte del borde del río que la maquinaria pesada no pueda ser utilizada tendrá que ser revisada individualmente por personas con mangueras a baja presión o alguna pala para extraer cualquier acumulación que se haya quedado, que la máquina pesada no pudo extraer. Bueno, después de la purificación de la tierra entramos en la etapa 2, que es la purificación del agua. Eso será llevado a cabo con el uso de filtros del material Vegaso. Utilizaremos el material de Vegaso porque es un material sumamente absorbente y pues, que al igual es encontrado en México, entonces no tenemos que importar algún material para nuestra solución. Después de otra cosa muy buena del Vegaso es el material de Vegaso será utilizado de la siguiente forma. Será utilizado para formar barreras grandes que midan el ancho del río y serán colocadas en puentes estratégicamente escogidos dentro de 40 kilómetros de la zona más afectada. La primera barrera, que será colocada en un puente dentro de 5 y 10 kilómetros de la zona más afectada, se encargará de absorber la mayoría de los hidrocarburos. Después de eso, el segundo puente, que será colocado dentro de 20 y 25 kilómetros de la zona más afectada, se encargará pues, de, por lo mismo, absorber la mayor cantidad de hidrocarburos posible. Ya finalmente, cualquier hidrocarburo que nuestros filtros en los primeros 2 puentes no logren atrapar, será atrapado en el último puente, que será colocado dentro de 40 kilómetros de la zona más afectada. Desafortunadamente nuestra solución no puede garantizar la recolección del 100% de los hidrocarburos, ya que la mejor solución para un derrame de petróleo es el tiempo. El ambiente no será 100%, nunca será 100% libre de hidrocarburos después del derrame, pero pues, con esa solución podemos garantizar pues un ambiente en el cual se podrá recuperar pues ya después de años. Pues bueno, pues finalmente vamos a hablar. Bueno, pues finalmente hablaremos sobre los impactos sociales y los impactos ambientales que ocasionaron este derrame de petróleo en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Bueno, empezamos con los impactos sociales. Bueno, el impacto social más directo que encontramos fue la marginación de las personas que pues fueron directamente afectadas por el problema, ya que pasaron a ser víctimas de una situación en cual no tuvieron ninguna opción o control o decir. Y pues
lamentablemente son parte de un sistema que no le puede dar la protección que como ciudadanos de México merecen. Entonces, pues lamentablemente volvemos a ver, como pues, hemos visto a lo largo de la historia, como en México los derechos de muchos son ignorados pues, por los intereses de pocos. Entonces, pues es algo como ciudadano y algo como una persona, pues que causa mucha frustración. Entonces pasamos a hablar a los impactos ambientales. Bueno, pues a los impactos ambientales que nosotros más notables que nosotros encontramos fue que pues las aguas contaminadas pues no solo son usadas por los humanos, que también son usados por los animales, y es un ecosistema propio que lamentablemente pues es brindado inservible después de pues una catástrofe así de grande. Esto es a causa de que pues el ciclo del agua es roto. Entonces pues la capa aceitosa no permite la evaporación del agua. Entonces pues no, como naturalmente se ve, pues no se puede limpiar el agua. Entonces es una situación que pues nuestra solución pues ojalá nos permitirá pues hacer más rápido el proceso de recuperación del ambiente. Entonces pues esos fueron los impactos sociales y los ambientales. Y pues terminamos con la idea de que pues ese derrame nos sirve mucho pues para aprender qué no hacer, y ojalá ese pues sea el último y aprendemos realmente de nuestros errores. Pero al igual no solo verlo de una forma negativa, sino también ver en qué forma pues los ciudadanos y pues la gente se puede reunir para pues para solucionar un problema que afecta a muchos. Entonces pues este reto nos enseñó mucho, y pues realmente el impacto que nosotros podemos tener como ingenieros y como personas y ciudadanos de México. Muchas gracias.